Muy buenos días, bienvenida. Sí, bueno, ¿sí me escucha? Claro, fuerte y claro, muchas Bueno, gracias. Aquí estamos, muchas gracias. gracias a ustedes, Gracias. a Estamos sus órdenes. estableciendo comunicación con Eufrosina Cruz Mendoza, quien es vocera de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Ella, pues, es una política de muchos años, de mucho trabajo, de activismo por los pueblos originarios. Su origen zapoteca lo ha llevado a niveles nacionales con esta lucha permanente por la restitución de estos derechos fundamentales y es hoy parte del equipo que elabora el plan de gobierno de Xóchitl Gálvez. ¿Qué podemos abordar en este sentido dentro del marco de importancia para los pueblos originarios? Eufrosina, se ha trabajado de manera consistente, sabemos que tu alta experiencia en el estudio de los pueblos originarios mexicanos le aporta un valor agregado a esta parte del plan de gobierno de la hoy candidata Xóchitl Gálvez. Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, por permitirnos, especialmente al equipo de Xóchitl Gálvez, de presentar esta propuesta que estamos construyendo desde esta nueva narrativa. Me encomendó precisamente dirigir la mesa temática a los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Por qué? Porque pues muchas poblaciones que somos parte de esta gran sociedad mexicana hemos sido invisibilizados históricamente y Uh-huh. pueblos indígenas, por supuesto, y nuestras hermanas y hermanos afromexicanos. Por lo tanto, esta nueva narrativa pues se tiene que construir desde las voces de las comunidades indígenas, que a lo mejor muchos dirán, otra vez con el mismo rollo, no, porque es la primera persona, mujer, que viene de una de origen indígena, que es Xóchitl, y nadie puede entender más que alguien que ha caminado esa travesía, que ha llorado esa travesía, que sabe que duele cuando hay carencia de todo, cuando hay carencia de salud, cuando hay carencia de educación, cuando tú tienes que arrebatar a la adversidad para construir tu historia, para educarte, para estudiar lo básico y gritar a esta sociedad mexicana que estamos listos y puestos también para dirigir y para formar parte del desarrollo de este país, ¿no? Y por lo tanto, por eso, desde esa mirada, pues la propuesta que se está construyendo, vuelvo y repito, desde estas mesas temáticas que estamos construyendo, es partiendo de lo básico, es que es la educación, pero Uh-huh. la educación con tecnología, hoy con este gobierno actual, y les reto que me digan todo lo contrario, pues ni siquiera en educación intercultural indígena bilingüe, que es donde nos toca y nos corresponde abordar, ni siquiera el 1% de estas escuelas tienen conectividad, o sea, tienen internet. Hubo un retroceso educativo con la pandemia, ahora agrégale que cortaron con el programa de gobiernos anteriores, un programa que se llamaba México Conectado, por ejemplo, Uh-huh. que eran un programa beneficiado para las escuelas públicas, y hoy ese programa lo aniquilaron, pero ni siquiera se inventaron una nueva propuesta, como les he dicho, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque tenemos una candidata presidenta que es ingeniera, que cree en la tecnología como parte de esta propuesta para poder erradicar pues esa desigualdad en el sistema educativo, porque no puedes evaluar de la misma forma a un joven de una comunidad indígena que a un joven de una ciudad. ¿Por qué? Uh-huh. Porque son condiciones desiguales, porque son circunstancias desiguales, y si más pues carecen de este tipo de herramientas. Entonces nuestra candidata, y en estas mesas de diálogo que hemos escuchado y hemos eh, tomado, es que en las escuelas indígenas de este país haya conectividad de manera gratuita, regrese los comedores comunitarios, regrese la dotación de tabletas, y ella lo dijo, a las niñas y a los niños indígenas, porque también tienen ese derecho y esa posibilidad de tener este tipo de instrumentos tecnológicos.
Platicamos con la luchadora por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, Eufrosina Cruz Mendoza, quien hace este enlace telefónico hoy en su calidad de vocera de la candidata presidencial de Xóchitl Gálvez, parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, pero más aún parte de este equipo que elabora este plan de gobierno, integrando de manera activa el tema de los indígenas en México. En este sentido, Eufrosina, ¿consideras que pues este histórico rezago, esta falta de oportunidad sistemática que han tenido los pueblos originarios en nuestro país puede verse pues subsanada, corregida en el inmediato plazo con pues un gobierno encabezado entonces por Xóchitl Gálvez? Por supuesto, y estoy convencida de eso, vuelvo y repito, y desde aquí me permites a través de tu programa recalcar mucho eso, ¿no? Que los programas sociales, que es una lucha y una deuda de los pueblos indígenas, no se van a quitar. Vuelvo y repito, los programas sociales no nacieron con este gobierno de Morena, nacieron desde antes, y Xóchitl lo ha dicho, los programas sociales quedan, más los programas sociales para las comunidades indígenas, pero quiere también fortalecer las otras áreas invisibilizadas. Vuelvo y repito, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hoy es la instancia que atiende la política pública a los pueblos indígenas y afromexicanos. Fue aniquilada en presupuesto, y con presupuesto, pues sin presupuesto, pues de nada sirve, o sea, de saliva, vuelvo y repito, pues no se construye, no se erradica la desigualdad, y por eso precisamente, como ella lo dijo, regresar a dignificar esa dependencia y la posibilidad de convertirlo en una secretaría de pueblos indígenas y afromexicanos, y dirán, pues, ¿qué tiene que ver un instituto, una secretaría? ¿Por qué? Porque se le da dignidad a la instancia que va a crear precisamente la política pública y que va, pues, mejorar estas atenciones a los pueblos indígenas, como por ejemplo regresar proyectos productivos para las mujeres. A ver, en una comunidad, pues la violencia de fondo es la desigualdad, y las que padecen, las que pues lloran esa violencia, pues todos lo sabemos, son las mujeres, son las niñas. No basta, vuelvo y repito, que es importante los subsidios que llegan a las mujeres, si no las empoderamos económicamente, y lo ha dicho una y otra vez Xóchitl, si no empoderamos a nuestras mujeres indígenas, a las niñas, dándoles herramientas tecnológicas desde la educación, y a las mujeres herramientas económicas para que sean dueñas de sus proyectos productivos, desarrollar sus capacidades que ya tienen, pues no puedes hacer esa movilidad económica que tanto se pregona y que tanto se ha luchado, ¿no? Y para eso, pues, es regresar ese fondo semilla para creer nuevamente en la capacidad de nuestras mujeres, el fondo semilla para los jóvenes indígenas, porque vuelvo y repito, de nada sirve el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, vuelvo y repito que es importante, pero después de ese año de apoyo que se le da a los jóvenes, ¿a dónde los vamos a meter? Si no crecen la capacidad de nuestros jóvenes a través de un fondo semilla, de decirles, yo creo en tu capacidad y échale a andar tu proyecto, échale a andar tu iniciativa. Claro. Y claro, hay ejemplo de jóvenes exitosos. Hoy en la mañana pues se dio la noticia de que una joven indígena oaxaqueña, su restaurante que fundó en la pandemia sola, sin el apoyo del gobierno, porque el gobierno de Morena no cree en la capacidad de los jóvenes, se llevó una estrella Michelin, y hoy todo mundo la está felicitando, pero nadie le preguntó cómo le hiciste, cómo empezaste, porque nadie cree en la capacidad de los jóvenes. Y es una joven oaxaqueña, indígena, primera joven que estudió gastronomía de su entorno de comunidad. Así como Thalía hoy obtuvo ese premio, es lo que quiere Xóchitl, que los jóvenes mexicanas y mexicanos, y máxime si son indígenas, afromexicanas, pues obtengan muchos estrellas Michelines, muchos reconocimientos internacionales, pero para eso se necesita un gobierno aliado que te entienda, que sepa que tienes derecho a soñar, a aspirar, a cambiar la narrativa de tu historia.
Evidentemente. Recuerde usted, está usted escuchando a Eufrosina Cruz Mendoza, vocera de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, parte importante del equipo que elabora este plan de gobierno y particularmente Eufrosina, sabemos, y porque así también lo manifiestas hace un momento, has hecho un especial énfasis no solamente en la mujer indígena, sino en las niñas indígenas. Por supuesto, y en los jóvenes, o sea, vuelvo y repito, no es que no sea importante los hombres, porque todos formamos parte del desarrollo de la sociedad, pero creo que dentro de las desigualdades hay otras desigualdades que se reflejan más a fondo. Claro. Cuando tú vienes de ahí, cuando tú has erradicado esa desigualdad con tu propia historia, y la historia de Xóchitl es esa. Ha erradicado la desigualdad dentro de su propio entorno de familia, entorno de la comunidad, ahora en un entorno también de un país, ¿no? Porque pues a mi candidata Xóchitl sí se le cuestiona por qué sus dientes están chuecos, ¿no? En lugar de que a la otra candidata se le cuestione otras cosas más que están ahí al ojo de la sociedad, ¿no? O sea, a ese tipo de circunstancias son las que ella nos ha encomendado recalcar mucho y también recabar, vuelvo y repito, estas propuestas desde las voces de las comunidades indígenas y afroamericanos, vuelvo y repito, es apostar a la capacidad de la que ya se tienen las comunidades, pero es darle esa herramienta para decir, no estás solo para poder poner, no sé, tu empresa de emprendimiento, a estos jóvenes mezcaleros, a estas mujeres maestras mezcaleras, para que esa competencia que hoy hay es tan desigual. Vuelvo y repito, hoy como Thalía ganó esta estrella Michelin sola porque ni un gobierno la apostó, fundó su restaurante, que hoy vuelvo y repito, se gana esta estrella durante la pandemia. Joven indígena, así también están nuestras maestras y nuestros mezcaleros que están enfrentando una política hacendaria desigual. ¿Por qué? Porque vienen los intermediarios, se llevan sus productos y vamos a estos restaurantes grandes de la Ciudad de México, pues la copa de mezcal te cuesta 300 pesos y al pequeño productor te lo están pagando a 400 pesos el litro. ¿Por qué? Porque hay una política hacendaria desigual. No estoy diciendo que Xóchitl está proponiendo que aumente el impuesto, no, que quede clarito. Jamás ha sido la política de Xóchitl Gálvez. La política de Xóchitl Gálvez que estamos recogiendo desde estas mesas temáticas es precisamente hacer una política hacendaria diferenciada. ¿En qué consiste? En que estas comunidades indígenas, a que estos jóvenes indígenas, a que estas mujeres indígenas, a que estos hombres indígenas que están ahí luchando para poder entrar a estos mercados de economía formal, pues sean también considerados en la toma de decisiones. Y eso, para eso, pues es revisar la ley hacendaria, la ley de impuesto especial sobre producción, de decir, a ver, ¿qué vamos bajándole al IEPS a los pequeños productores que no producen no más de 10,000 litros, que están en comunidades indígenas, que generan empleo directo a las comunidades indígenas, o en la ley de impuesto? A ver, hay otros insumos, como en esta mesa, vuelvo y repito, una maestra mezcalera, pues me dice, no, ni modo que le voy a decir al burro, pásame una factura. Entonces, a ver, desde la política hacendaria, ¿cómo hacemos que ese trabajo visibilizado se reconozca y sea deducible ante la vida y ante la pues este proceso hacendario que pues fiscaliza los recursos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, de esas políticas estamos nosotros planteando. ¿Para qué? Vuelvo y repito, no solamente son los programas sociales, que quede claro que nadie les va a quitar los programas sociales, sino que lo que hoy Xóchitl Gálvez, la candidata Fuerza y Corazón por México, está planteando es precisamente eso: empoderar económicamente a las niñas, a las jóvenes, a los jóvenes, a estos hombres, a estas mujeres, para que se dé esa movilidad social económica y sean grandes empresarios exitosos de este país.
Es parte de las propuestas que se están manejando al interior del equipo de trabajo de Xóchitl Gálvez, quienes han definido esta línea de comunicación, quienes han abierto ya esta línea de comunicación con este programa radial. Y bueno, pues es un gusto y un placer tener por primera vez como invitada especial a Eufrosina Cruz Mendoza, vocera hoy de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Eufrosina, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar a distancia. Ojalá que la próxima la hagamos directamente aquí en esta cabina de radio. Por favor, mientras tanto, un mensaje a los pueblos originarios que en el Estado de México se multiplican también y que tienen el foco de atención puesto en este proceso electoral que es histórico. Que sepan que la candidata Xóchitl Gálvez, su prioridad y su plataforma principal es precisamente poner en el centro de la política como un eje transversal para la atención de los pueblos indígenas y afromexicanos, que no se van a quitar los programas sociales, que al contrario, lo que ella quiere es que haya certeza en atención a la salud, en atención a la educación, por supuesto, en atención a la seguridad, porque hoy para este gobierno de Morena los delincuentes son primero y para el gobierno de Xóchitl los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos serán primero. Muchas gracias. Gracias, Eufrosina Cruz Mendoza. Hasta pronto. Primera de muchas entrevistas, ¿eh? Gracias. Gracias y estoy a la orden. Hasta pronto. Eufrosina Cruz Mendoza, vocera de la candidata presidencial de Xóchitl Gálvez. Ya la escuchó usted, es parte de este equipo de trabajo que cimenta el seguimiento, pero también la estructura de lo que será eventualmente, si es que ganara la candidatura a la presidencia, pues el plan de gobierno de ella.